Bueno, y le vamos a dar un giro a la información. Vamos a hablar de elecciones. El domingo lo platicamos largo, Mónica. Sí, largo y tendido. Hubo elecciones el día de ayer también. En el Estado de México, en Nayarit y en Coahuila para elegir gobernador. En Veracruz, elecciones municipales. Y comienzan no solamente a fluir los primeros resultados por parte de los programas de resultados electorales preliminares, sino los análisis de esos resultados, la matemática electoral, los cálculos, porque además las lecturas son distintas. Para no pocos, 2018 pasa por este 2017. Vamos a platicar con diferentes actores políticos. Así es, y precisamente por esa razón es que tenemos en este momento en la línea, y le agradecemos mucho esta comunicación al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que nos toma esta llamada para hablar de lo que fue esta compleja pero interesante jornada electoral, y en la que además le enfrenta un enorme reto en el Estado de México. Particularmente prometieron mucho. Enrique Ochoa, muy buenos días. Mónica, muy buenos días, me da mucho gusto estar en tu programa, saludar a todo tu auditorio de ADN 40. Enrique, ¿cuál sería tu síntesis sobre lo que ocurrió en esta pasada jornada electoral en estos 4 estados? 3 elegían gobernador, 1 presidentes municipales, y al día de hoy pues a cumplir por lo pronto en donde ustedes sean potenciales ganadores. Pues estamos muy satisfechos por la votación libre, democrática y sobre todo pacífica en todos los estados que tuvieron elección este pasado domingo. Y bueno, como es de conocimiento público, Alfredo del Mazo ha ganado la elección en el Estado de México y Miguel Riquelme va a la cabeza en el Estado de Coahuila, y estaremos muy puntualmente siguiendo con las actas en la mano que garantizan la votación mayoritaria a favor de Miguel Riquelme, el conteo que llevará a cabo el Instituto Electoral del Estado de Coahuila el día miércoles. Yo estaré personalmente en Saltillo dándole seguimiento, pero el resultado que tenemos ya en el PREP en Coahuila es que Miguel Riquelme será el próximo gobernador. Enrique, te saluda Manuel López San Martín, muy buenos días. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Bien, gracias. El caso de Coahuila, ayer se anuncia un frente opositor, no solamente abanderado por el candidato del PAN, sino también se suma un independiente y Morena para señalar que la elección pues fue sucia, que hay muchas irregularidades. ¿Qué dirías ante esto? Porque el PREP en Coahuila marca una diferencia de apenas un punto porcentual entre el primero y el segundo lugar. Es una diferencia de casi 2 puntos porcentuales, pero habla de la frustración de la derrota de aquellos que no tuvieron la votación mayoritaria. La democracia necesita de demócratas, que reconozcan cuando la mayoría vota por ellos, pero que sobre todo reconozcan cuando no tienen la votación mayoritaria a su favor. Eso es ciertamente uno de los valores importantes de la democracia, que la ciudadanía elija de manera libre y en función de ello los partidos políticos, los candidatos independientes, toda la clase política reconozca los resultados. ¿Hablarías de una jornada exitosa para el PRI? Sí, ganamos 2 de 3 gobernaturas, y por supuesto que la militancia puede calificar los simpatizantes del partido, la ciudadanía en general, cómo vieron las elecciones, pero en el caso de los candidatos del PRI ganamos 2 de 3, y bueno, yo quisiera decir también que es una jornada muy exitosa para México. Si ustedes han dado seguimiento al tipo de cambio, al valor del peso contra el dólar, pueden ver que a partir de la derrota de Morena y de López Obrador, el peso ha recuperado en 2% su valor. Es la alza, el fortalecimiento del peso mexicano más importante registrado en los últimos años. Y ciertamente ahora coloca el valor del peso mexicano con respecto al dólar en una mejor posición que como estaba a partir de la elección del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces, ciertamente los mercados nacionales e internacionales han leído de manera muy positiva el triunfo de Alfredo del Mazo en el Estado de México y la derrota de Morena y de López Obrador. El peso se ha fortalecido. Sobre ese triunfo virtual todavía de Alfredo del Mazo, mañana serán los cómputos distritales. ¿Qué te dice el que el PRI pues sí aparezca hasta ahora como puntero a la cabeza, pero que hayan recibido 1 millón de votos menos que hace 6 años durante la pasada contienda, la que llevó a la gubernatura a Erubiel Ávila? Ciertamente México ha cambiado, y las elecciones de hace unos años a la fecha
Han sido elecciones mucho más competidas, mucho más cerradas en los resultados entre el primero y el segundo lugar. Si nosotros hacemos un análisis, Manuel, sobre los resultados de las elecciones del 2015, del 2016 y del 2017, veremos que en las elecciones para gobernador la diferencia entre el primero y el segundo lugar es normalmente de un dígito. ¿Qué quiere decir? Que las elecciones holgadas como había hace 6, 12 o 18 años han dejado de existir. Creo que es un reflejo muy puntual de la pluralidad democrática que hay en México. Pero insisto, lo importante es que hemos recibido la mayoría de las votaciones en el Estado de México y vamos adelante. Alfredo del Mazo será el gobernador del Estado de México y Miguel Riquelme recibió también la votación mayoritaria en Coahuila y será el próximo gobernador. En el Estado de México, Enrique, sin duda por tamaño del Estado, por importancia en población, infraestructura, por muchas cosas, pues es uno de los grandes retos, pero también, como bien apuntaba Manuel, cuando se pierden esta cantidad de votos comparadamente con la elección anterior, pues también se habla del gran reto de recuperar una credibilidad para un partido que ha estado muy golpeado por actos de corrupción, vaya, que no son secreto para nadie, y hay que recuperarse, porque estamos hablando de políticos priistas inmiscuidos en persecuciones legales muy delicadas. Sí ha habido señalamientos y por supuesto que esos señalamientos ofenden y se tienen que investigar. Lo he dicho contigo, Mónica, los corruptos deben de terminar en la cárcel, se debe de recuperar el dinero que se robaron y regresarlo al pueblo de México. Y por esa razón apoyamos cuando se llevan a cabo investigaciones, procedimientos y sobre todo castigos en contra de la corrupción. Este problema no es nuevo y además hay expresiones en todos los partidos políticos. Recordamos durante la campaña las acusaciones muy claras, muy puntuales en contra de Delfina, la exalcaldesa de Texcoco, por desvío de recursos en su municipio en distintas áreas, incluyendo la retención de pensiones para mujeres que acababan en cuentas de familiares del cacique de Texcoco de Morena. Hay señalamientos en la jornada electoral de un chofer de un delegado de Morena en la Ciudad de México con miles de pesos, algunos medios dicen millones de pesos en efectivo y armas. Entonces creo que esos señalamientos se tienen puntualmente que investigar y tenemos que combatir todos en esta generación la corrupción y la impunidad que hemos visto que ofende puntualmente a los mexicanos. Enrique, mencionas algo muy importante, el tema de las mujeres. El Estado de México, primer lugar en feminicidios y un primer lugar con administraciones priistas. ¿En qué va a cambiar? Ciertamente Alfredo del Mazo ha presentado un programa muy puntual para hacerle frente a los problemas de inseguridad que hay en el Estado de México. Es su compromiso de los primeros 100 días de su administración, que inicia en las primeras horas del 16 de septiembre, y claramente él ha demostrado como alcalde de Huixquilucan que ciertamente pudo reducir los índices de delincuencia en su municipio cuando él fue alcalde. Sí. Pero ciertamente la propuesta integral que tiene Alfredo del Mazo a favor del desarrollo de las mujeres acredita lo que hoy publican distintos medios de comunicación, que las mujeres en el Estado de México votaron de manera supermayoritaria por Alfredo del Mazo. Hay que esperar entonces los resultados oficiales, se darán a partir del cómputo para poder hablar entonces ya de un gobernador electo, el camino jurídico, las impugnaciones que se presenten. Apuntabas, Enrique, para finalizar, apuntabas el caso de los exgobernadores. A Javier Duarte ustedes lo expulsaron del PRI, han hecho lo propio con otros, pero todavía no es el caso de Roberto Borge, detenido en Panamá, solicitado ya en extradición por la Procuraduría General de la República. ¿Lo van a expulsar del PRI? Es importante señalar que ya se suspendió a Borge desde diciembre del año pasado. Pero no lo han expulsado. Y por otro lado se lleva a cabo esta semana el procedimiento que reúne a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para que a partir de las nuevas revelaciones que han dado las investigaciones se tome la medida que corresponde a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Muy claro lo decimos, en el partido cuando hay una investigación, cuando hay un procedimiento, cuando hay claramente una expresión de corrupción, el partido los suspende y los expulsa. En el caso de otros partidos políticos, no hay castigo alguno contra los políticos corruptos. ¿Se va a ir Borge del PRI esta semana entonces, Enrique? Eso lo determina la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, pero sesionará esta semana precisamente para analizar ese caso y el resultado de esa reunión
será pública a través de los medios de comunicación. Estaremos pendientes, por supuesto, y te agradecemos haber platicado con nosotros esta mañana. Bueno, pues al contrario, agradezco yo toda la cobertura que dieron a la elección en el Estado de México, en Veracruz, en Nayarit y en Coahuila. Yo creo que México se fortalece del contraste plural y agradezco mucho el espacio para poder expresar estas nociones de lo que fueron las elecciones muy favorables del 2017. Muchísimas gracias, Enrique Ochoa, líder nacional del PRI en comunicación con Primer Café aquí en ADN 40. Gracias, muy buenos días. Buenos días.